Estamos aquí reunidos porque no queremos ni debemos acostumbrarnos a la muerte, a esas muertes que no forman parte del orden natural, esas muertes que nos conmocionan y nos llenan de preguntas. Somos los ciudadanos comunes, sin banderas políticas de ningún tipo, quienes hoy nos sentimos absolutamente desamparados y llenos de incertidumbre. Hace tan solo 7 días nos sorprendíamos con la denuncia que el fiscal de la causa AMIA, el doctor Alberto Nisman, hacía sobre un plan que involucraría al más alto nivel del gobierno nacional para desviar la investigación y limpiar el nombre de aquellos iraníes imputados por la justicia argentina como los máximos responsables del atentado terrorista del 18 de julio de 1994. La noticia nos conmovió, pero una vez más decidimos ser prudentes, porque es la justicia a quien le corresponderá investigar y expedirse sobre la veracidad de las pruebas que se presentan en esta denuncia, que recién ayer por la noche se difundió públicamente. Solo 4 días más tarde y pocas horas antes de acudir al encuentro que se había acordado con integrantes del Congreso Nacional, el mismo fiscal aparece sin vida en circunstancias que por el momento dejan enormes dudas. Una vez más, la muerte. Una vez más, el sentimiento de impotencia. Una vez más, una familia destrozada. 2 hijas que se quedan sin padre, una madre que llorará por siempre a su hijo. Casi nadie se ha acordado de ellos en estas últimas horas, porque las mezquindades políticas suelen olvidarse de las personas. Es por ello que queremos expresar nuestras profundas condolencias a la familia, porque hoy nada es más importante que respetar su dolor y acompañarlos en este proceso tan penoso. No están esclarecidas las causas de la muerte del fiscal Nisman, y dicho esclarecimiento resulta ser hoy un imperativo de máxima prioridad para toda la sociedad argentina. El fallecimiento del fiscal Nisman es un hecho que enluta a la República, a la justicia, a la causa AMIA, y que nos llena de tristeza a todos aquellos que hemos tenido el honor de conocerlo a lo largo de estos años. Argentina perdió al fiscal que estaba investigando el atentado terrorista más grave de su historia, por el que las 85 víctimas fatales aún claman por justicia. Por sus investigaciones, hoy sabemos que el atentado fue decidido y planeado en las más altas esferas del gobierno iraní de aquella época y ejecutado por agentes iraníes y por miembros de Hezbollah. Tanto por su enorme compromiso como por su profundo conocimiento de la causa, el fiscal Nisman será irreemplazable. Su muerte constituye un duro golpe a la investigación. Sin embargo, y a pesar de ello, en estos difíciles momentos queremos expresar tan enfáticamente como sea posible que no permitiremos que la muerte del fiscal Nisman sea también la muerte de la causa AMIA, y que en honor a su legado y a la memoria de las 85 víctimas del atentado, jamás cejaremos en nuestro empeño por encontrar la verdad y enjuiciar y condenar a los culpables. Por eso desde aquí pedimos a Interpol y a la comunidad internacional toda que no se abandone el reclamo argentino respecto de las personas que hoy tienen pedido de captura internacional emitido por la justicia argentina. Exigimos además a todos los poderes del Estado que se redoblen los esfuerzos por esclarecer el caso y llevar a todos los responsables a que rindan cuenta ante la justicia. Que se arbitren los medios para que se pueda continuar con las investigaciones del fiscal Nisman, que se mantenga su equipo, que se lo refuerce y que se pongan todos los medios y recursos del Estado a su disposición. Es muy angustiante vivir en un país donde cualquier hipótesis, por más disparatada que parezca, a todos nos resulte verosímil.
No queremos más supuestos, más rumores, más trascendidos. Queremos y exigimos solamente la verdad. Es triste pensar que cuando pasen un par de semanas, cuando Argentina o el mundo nos dé la primicia de una nueva tragedia, el foco de atención se trasladará y el silencio sobre la falta de avances de la investigación por la causa AMIA se apoderará nuevamente de la escena. ¡Vayamos juntos! Somos absolutamente respetuosos de la justicia y queremos que trabaje con total libertad. Después de 20 años, la falta de justicia, sumada al paso del tiempo, tiene como resultado una sola definición: impunidad. El terrorismo internacional, que golpeó 2 veces en nuestro país, hoy sigue desangrando al mundo entero. Lo vemos cada día en imágenes que nos estremecen. Lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Las sociedades libres y democráticas no pueden permitir que sus pueblos se acostumbren a convivir con amenazas, atentados y el más aberrante desprecio por el valor supremo de la vida humana. Las autoridades argentinas, durante estos 20 años, tienen una gran cuenta pendiente. Mientras tanto, la causa AMIA se sigue cobrando vidas. 85 asesinados con la explosión de la bomba. Un fiscal de la nación a cargo de la investigación muerto en circunstancias dudosas. Más de 40 millones de argentinos que no podemos quedarnos en silencio. No queremos nada menos que la verdad. No exigimos nada más que justicia. Cuando recién se agradeció a la AMIA y a la DAIA por este acto, quiero decir que el mayor agradecimiento es para la ciudadanía argentina que nos acompaña, porque sin ustedes la AMIA y la DAIA no son nada. Quiero puntualizar que todo es dolor, que somos víctimas la AMIA y la DAIA, que hemos perdido empleados, que hemos perdido amigos, pero en realidad hemos perdido ladrillos, y los ladrillos están acá. Los que perdieron familiares son ustedes. Donde falta alguien en la mesa es en la mesa de los familiares de las víctimas. Por eso, cuando hablamos de que hubo 85 víctimas, yo digo que hubo 102, porque a esa lista tenemos que agregarle aquellos todos que murieron de dolor. Julia Navarro de Arasi, Norberto Toer, Jaime Dubín, Clara Lerner de Dubín, Benito Gilbert, Pesa Rosman de Gilbert, Luis Bernardo Goldberg, Norma Leu, Abraham Melman, Ana Pichersky de Melman, María Groisman de Reisfeld, Carlos Said, Ruth Mielnik de Said, Salomón Said, Raquel Levy de Schieber, Smeren Upfal, Fanny Rosenzweig de Upfal, Ángel Kreiman, Natalio Alberto Nisman, cada vez que falleció una de estas personas volvió a explotar la bomba en la AMIA. Hoy a la mañana, por esas casualidades de la vida y cuando tenía que hacer un trámite, el medio de transporte que utilizó se desvió y entonces me vi obligado a pasar por la puerta de la fiscalía. Esa fiscalía que he visitado durante los últimos 8 años, donde conversé, discutí, tuve opiniones contrarias, tuve opiniones favorables con el fiscal Natalio Alberto Nisman. Y hoy no pude subir.
Murió un fiscal federal de la nación. Y este es algo que revela la civilidad. Un fiscal federal de la nación. Con su muerte, no vamos a permitir que se muera nuestra esperanza, que se muera nuestra ansia de justicia, que se mueran las causas que investigamos y que se muera la causa AMIA. A discutir y a dar nuestra opinión sobre el memorándum, fuimos a hablar, no fuimos con los tapones de punta. Por eso, para que la lucha que emprendimos hace 20 años, casi 21, no sea estéril, tenemos que convencernos todos que esta no es la lucha de la AMIA y la DAIA, que no es la lucha de la comunidad judía, esta es la lucha de un país que quiere justicia y que quiere vivir en paz. No nos olvidamos que el memorándum se firmó un 27 de enero, justo el Día Internacional del Holocausto, y se firmó con aquellos que niegan el Holocausto, que niegan el derecho a la vida de un Estado de Naciones Unidas y que niegan toda participación cuando está acreditado en la causa. Por eso es necesario que sepan los fiscales que van a continuar esta tarea, que no vamos a permitir que vuelva a morir otro fiscal, que no vamos a permitir que los acosen ni que les digan lo que tienen que hacer, porque estamos acá, porque hoy mirando no llego a ver hasta dónde llega la gente, porque la gente está cansada de no tener justicia. Sepan, señores fiscales, que estamos con ustedes. No tengan miedo, porque nosotros tampoco tenemos miedo. No tenemos miedo porque vamos con la justicia, vamos con la verdad. No queremos respuestas, queremos la verdad. Y a los señores jueces que van a tomar esta posta, no miren para otro lado. Cuando tienen que llamar a alguien, llámenlo, y cuando tengan que dictar una sentencia, díctanla, porque también vamos a estar ahí para controlarlos y para decirles eso no se debe hacer. Sí, señor. Les reitero, no tengamos ni tenemos miedo, no pedimos nada que no nos corresponda, pedimos verdad y justicia. Nosotros nos encargamos de la memoria de nuestras víctimas. Gracias.